Mi nombre es Valentina Morales, soy teniente en la Armada Nacional. En la mayoría de los días mi trabajo se trata de precisión, disciplina y asegurar que cada persona regrese viva a casa. Pero nada en mi servicio me había preparado para la escena que ahora tenía frente a mí. Estaba parada al final de la calle. El aire invernal mordía mis mejillas, el frío se arrastraba bajo mi cuello. Frente a mí se desplegaba un convoy de vehículos de la Policía Militar y del Servicio de Investigación Naval, alrededor de la casa que había comprado con mi salario y mis misiones de combate. Luces azules y rojas pulsaban sobre la nieve, sumergiendo la escena en un ritmo surrealista. Hace 5 días acababa de bajar de la cubierta de una patrullera después de un largo despliegue cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de mi padre. Solo 6 palabras. No vengas a casa en Navidad. Algo ha cambiado. Recuerdo cómo miré fijamente la pantalla, mi bolsa de lona todavía sobre el hombro, pensando que era una broma de mal gusto. Abrí mi aplicación bancaria. Los números en la pantalla me robaron el aliento. Cada peso que había ganado durante el despliegue había desaparecido. Llamé a mi banco, incrédula. El retiro había sido autorizado por el cotitular de la cuenta. Mi padre Anel y su nueva esposa se habían mudado a mi casa. Habían cambiado las cerraduras y, como supe después, comenzaron a alquilar las habitaciones. Esa noche me senté en el borde de mi cama en los barracones de la base, mi chaqueta de uniforme todavía puesta, y adjunté un solo archivo a un correo electrónico. En él mi escritura de la casa, los registros bancarios y una foto de la bandera colombiana que alguna vez ondeó orgullosamente desde mi porche. Lo envié al Servicio de Investigación Naval con una sola línea: sospecha de robo de salario y propiedad de un soldado en servicio activo, perpetrador a familia cercana. Ahora el investigador principal estaba en la puerta de mi padre. Su voz cortó el frío como una cuchilla. Nadie se mueve. Puertas bloqueadas. El rostro de mi padre, apenas visible a través de la ventana, palideció. Los ojos de su esposa saltaban de los investigadores a la entrada, como si calculara una ruta de escape que ya no existía. Absorbí la escena sin moverme, sin saludar, sin darles la satisfacción de ver mi reacción. La gente piensa que la venganza se ve como gritos y portazos. A veces se ve como quedarse completamente quieta mientras la justicia sube las escaleras. Pensaron que vendría aquí a tocar la puerta y pedir mi lugar. Pero la ley tiene su propia forma de tocar, y cuando lo hace, no espera una invitación. A la policía militar bloqueó cada salida de la entrada. Sus botas crujían sobre el asfalto helado. Los vecinos salieron a sus porches en abrigos y bufandas, con los ojos fijos en las luces intermitentes. Podías verlos susurrar, algunos curiosos, otros ya intuyendo lo que sucedía dentro. No sentí ningún triunfo, solo una tranquilidad serena que me sorprendió a mí misma. Durante días había ensayado la ira en mi cabeza, pero ahora, viéndolo frente a mí, solo sentía una claridad casi tan fría como el aire. El investigador principal de la Marina dio una señal y 2 MPs uniformados se dirigieron a la parte trasera de la propiedad. La puerta principal se cerró con un golpe pesado. Aseguraron el interior. Una semana antes, todavía estaba en la cubierta de popa de nuestra patrullera, radio en mano, tratando de obtener una señal lo suficientemente fuerte para revisar mis mensajes. El SMS de mi padre llegó primero en fragmentos pixelados, luego completo. No vengas a casa en Navidad. Algo ha cambiado en ese momento. Todavía creía que la casa sería mía cuando regresara. Me imaginé el porche exactamente como lo había dejado el columpio, la corona y la bandera colombiana ondeando en él hasta junto a los escalones. Esa bandera había sido una promesa para mí misma. Cuando regresara, sería lo primero que vería. Cuando finalmente volví en persona, el columpio todavía estaba allí, pero la corona había desaparecido. El asta de la bandera estaba vacía, desnuda, como si mi lugar aquí hubiera sido borrado junto con ella.
La nueva esposa de mi padre estaba parada en la puerta, su cuerpo girado justo lo suficiente para bloquearme la vista del interior. Ahora, mientras estaba aquí en esta calle, mantuve mi mirada fija en ese porche. La ausencia de esa bandera me había dicho todo lo que necesitaba saber, incluso antes de revisar mi cuenta. Todavía no sabía todas las razones por las que el equipo naval estaba aquí. Eso era parte del plan. Que los vecinos especularan, que mi padre sudara cada segundo detrás de esas puertas cerradas. Un toque mío podría haber sido ignorado. Un toque de las Fuerzas Armadas no eña dentro. Sabía que el sonido de ese toque resonaría de una manera que mi padre nunca había esperado. Había llegado a casa antes de lo que nadie esperaba. El aire de diciembre cortante en mis pulmones. Mientras giraba en mi calle, mi auto rodó lentamente frente a la casa con la que había soñado durante meses en el mar. El sueño se rompió en el momento en que vi lo que estaba estacionado en la entrada. El SUV de mi padre estaba en un ángulo que nunca me habría permitido. Junto a él había una camioneta que no reconocí. La cama estaba llena de cajas de mudanza. Algo en mí ya lo sabía. Aún así, salí, el crujido de la grava bajo mis botas. Con cada paso hacia el porche, el frío parecía volverse más pesado. La corona que quería reemplazar con la mía había desaparecido. El asta de la bandera junto a los escalones estaba desnuda. Una señal silenciosa de advertencia de que este ya no era el hogar que había dejado. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. La nueva esposa de mi padre estaba allí en el marco como un guardia en su puesto. Su postura era calculada. Se posicionó para que no pudiera ver adentro. Su mirada se deslizó sobre mí, desde la chaqueta de servicio en mis hombros hasta la bolsa de lona a mi lado, y se detuvo muy lejos de cualquier forma de saludo. Detrás de ella, mi padre salió adelante. Llevaba su camiseta de fin de semana, la misma que usaba para asar en verano, pero el calor que recordaba de esos días había desaparecido. En su mano humeaba una taza de café y en sus ojos había una calma inquietante. Valentina, dijo sin sonreír, sin siquiera pretender estar sorprendido. Ya no vives aquí. Necesitamos el espacio. Por un momento pensé que había oído mal, que tal vez seguiría algo más, pero no vino nada. Sin explicación, sin disculpa, ni siquiera un atisbo de vacilación. Miré más allá de ellos buscando algo familiar, pero cada vistazo que capturé era extraño. Los muebles habían sido reubicados, las cajas apiladas en las esquinas. En el perchero que había comprado con mi primer subsidio de vivienda, colgaba una chaqueta que no reconocía. A las palabras se asentaron como plomo en mi pecho. Ya no vives aquí. Necesitamos el espacio. Esto no era solo un desalojo, era un corte como con un cuchillo. Cerré mis dedos más fuerte alrededor del asa de la bolsa de lona. Su peso me mantuvo en el suelo. Evitó que diera un paso adelante y exigiera respuestas en un tono que luego podría lamentar. Años de uniforme me habían enseñado control en la cubierta de una patrullera. Durante una inspección en mar tormentoso, cuando las olas intentaban tragarnos, ese control era ahora todo lo que tenía mi padre. No apartó la mirada, pero tampoco se hizo a un lado. El silencio se extendió entre nosotros, lleno solo del zumbido suave de la cafetera adentro. En algún lugar más profundo en la casa, un programa matutino sonaba en la televisión. Dejé que mi mirada se encontrara con la suya una última vez, buscando algo, culpa, vergüenza, cualquier cosa. Pero lo que encontré fue resignación. No era que no pudiera haber luchado por mí, era que ya había decidido no hacerlo sin otra palabra. Me di la vuelta. Las tablas del porche crujieron bajo mis botas. Cada paso hacia abajo se sintió como si me estuviera alejando de más que una casa. Se sentía como si me estuviera alejando de la vida a la que creía que todavía pertenecía. Cuando llegué a mi auto, la puerta detrás de mí ya estaba cerrada. El cerrojo hizo clic suavemente pero definitivamente, y en ese sonido supe que lo que estaba sucediendo aquí había sido planeado. Mucho antes de que volviera a pisar
estallen, era como si me estuvieran echando de mi propia vida. No con gritos, no con violencia, sino con un rechazo tranquilo que no dejaba espacio para un regreso. Y en ese momento, de pie junto a la acera en el frío, entendí que si quería recuperar mi lugar, ya no tocaría esa puerta. El porche ya no se veía como el que había dejado. La vieja mecedora que había encontrado en un mercado de pulgas y restaurado había desaparecido, reemplazada por un columpio nuevo, pintado de blanco y brillante bajo la luz invernal. Las barandas estaban envueltas en luces centellantes, demasiado brillantes, demasiado arregladas, como si alguien hubiera preparado la casa para una foto de revista. Pero no fue el columpio ni las luces lo que me hizo congelar. Fue el asta vacía donde una vez ondeó la bandera colombiana. Mi bandera vacía, sin cuerda, sin gancho, nada excepto un soporte vacío en el poste. Como un marco abandonado, había comprado esa bandera en el almacén de la base antes de mi primer despliegue. Recuerdo sostenerla en la tienda, todavía doblada en su empaque, y pasar mi pulgar sobre la tela a través del plástico. Me dije a mí misma que si algún día tenía mi propia casa, esta bandera ondearía desde el porche. Le diría a todos los que pasaran que alguien había servido aquí, que este hogar fue ganado antes de zarpar por última vez. Había bajado la bandera, la lavé a mano y la doblé en la forma triangular prescrita. La mañana de mi partida, la volví a colgar para que ondeara a la luz mientras me iba. Me gustaba la idea de que estaría allí esperándome cuando regresara, como una promesa silenciosa sostenida. Ahora esa promesa había desaparecido. La esposa de mi padre estaba en el marco de la puerta, las manos firmemente aferradas al marco. Su mirada se desplazó lentamente desde mis botas hasta mi rostro, sin detenerse el tiempo suficiente para parecer amable. «Estuviste fuera mucho tiempo», dijo, su voz plana. El tono no dejaba espacio para el desacuerdo. La vida debe continuar, las palabras fueron tan calculadas como su postura. No hablaban de tiempo, sino de posesión, de quién podía decidir que se quedaba y que se iba. Miré una última vez al soporte vacío en el poste. Debió haberlo notado, porque la comisura de su boca se elevó ligeramente. No realmente una sonrisa. Era la expresión de alguien que cree que ya ha ganado. No, respondí. Años de uniforme me habían enseñado que el silencio a veces es más poderoso que cualquier palabra gritada. La esposa de mi padre no merecía la satisfacción de una reacción. Me di la vuelta, bajé los escalones y crucé el pequeño trozo de césped hasta mi auto, que esperaba junto a la acera Han, en el asiento del pasajero. Estaba lo único que había traído del alojamiento en la base, un maletín negro cerrado con todos los documentos financieros importantes que poseía, copias de escrituras, extractos bancarios, papeles de seguro, órdenes de despliegue. Lo había guardado separado de todo lo demás. Peichi, por hábito, parte por instinto. Cuando me senté en el asiento del conductor, puse mi mano sobre el maletín por un momento. Era más pesado de lo que parecía. Dentro estaba el rastro de documentos que demostraba mi vida, prueba que no le importaban los lazos familiares o las invitaciones navideñas. Encendí el motor. La vibración zumbó a través de mis manos. En el espejo retrovisor vi el porche una vez más. El columpio se movía ligeramente con el viento. El soporte vacío de la bandera captó un rayo de sol, como un recordatorio de que algo faltaba y que esa ausencia no sería pasada por alto. Sin mirar atrás de nuevo, me alejé de la acera. La casa ya no era mi hogar, pero todavía llevaba conmigo la prueba de lo que me pertenecía. Y sabía, con la misma certeza que sentía cuando la cubierta de una patrullera se inclinaba bajo mis pies, que esto no había terminado. A la mañana siguiente, conduje a través de la ciudad hasta una calle estrecha bordeada de edificios de ladrillo, que ya estaban allí antes de que yo naciera. A mitad de camino había una pequeña cafetería con un toldo desteñido y un letrero pintado a mano que decía Puerto Seguro. Había estado aquí docenas de veces antes de los despliegues. Siempre con el mismo amigo Ricardo Hernández. Estaba detrás del mostrador cuando entré. Había sido infante de marina, ahora retirado. La rodilla izquierda, todavía rígida por una explosión de artefacto en una misión fronteriza. La cojera apenas lo frenaba. Se movía como alguien que había aprendido a adaptarse a cualquier terreno. Levantó la vista y su rostro se partió en una amplia sonrisa. Valentina Morales de vuelta del mar. Logré sonreír.
Pero no duró mucho. Debió haberlo visto en mis ojos, porque su expresión cambió de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dejé caer en un taburete junto al mostrador. El aroma de café fresco y aire cálido de canela se envolvió a mi alrededor. ¿Mi papá?, dije en voz baja. Mientras estaba desplegada, vació mi cuenta, tomó mi salario de combate, todo, y se mudó a mi casa. Cambió las cerraduras en Ricardo, se detuvo a mitad del movimiento hacia la jarra de café. ¿Quieres decirme que tomó tu pago de despliegue mientras todavía estabas en servicio activo? Asentian se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió más aguda. Valentina, eso es un delito federal. Robo del salario de un soldado en despliegue, especialmente en combate o consejo permanente. Eso no solo está mal, es criminal. Y la ley lo toma muy en serio. Al escucharlo de él le dio a todo un peso que no me había permitido nombrar hasta ahora. Hasta ahora había sido personal, traición familiar, orgullo herido, pero el tono de Ricardo me recordó que era más grande que eso. Cerré las manos alrededor de la taza caliente que me puso. Entonces, ¿qué? Voy a la policía y presento cargos contra mi propio padre. Ricardo negó con la cabeza. La policía local no tiene jurisdicción aquí. ¿Recuerdas al investigador naval con el que trabajaste en ese caso? ¿Cómo se llamaba? Dijiste que dirigió ese caso de contrabando en Cartagena. Recordé en hace 2 años, había sido parte de un equipo de abordaje que interceptó un barco pesquero frente a la costa. Bajo hielo y camarones, había cajas de armas de fuego no registradas escondidas. La investigación naval había tomado el caso, y el agente especial Patricio Ochoa había sido el investigador principal. Era agudo, metódico, y tenía una forma de hacer preguntas que te hacía contar todo, incluso cosas que no pensabas que eran relevantes. Recordé estar con él en el muelle, después del despliegue, la sal rociada en mi uniforme, y él dijo sí. ¿Alguna vez quiere que revise algo? Tiene mi número. En ese momento pensé que solo estaba siendo educado. Ahora me di cuenta de que lo decía en serio. Ricardo se sirvió un café y se apoyó con los codos en el mostrador. La investigación naval tiene jurisdicción sobre delitos que involucran personal de la Armada. Esto no es una disputa civil, es explotación financiera de un miembro activo. Si alguien lo toma en serio, son ellos. Admiré fijamente la superficie oscura de mi café. La idea de involucrar a un investigador federal en algo tan personal me revolvió el estómago, pero el recuerdo del soporte vacío de la bandera, de la voz de mi padre diciéndome que ya no vivía aquí, endureció mi vacilación. ¿Crees que realmente harían algo? Pregunté. Ricardo me miró con el peso de sus propios años de servicio en sus ojos. Si les das pruebas, no solo harán algo, irían directamente a esa puerta y se asegurarían de que todos adentro supieran exactamente qué línea habían cruzado. Respiré lentamente, sintiendo los primeros movimientos de determinación. El maletín cerrado en mi auto ya no era solo una precaución, era un arma. Era un arma. Y ahora sabía exactamente a quién se la entregaría. En algún lugar, entre el aroma del café y el sonido de la voz de Ricardo, comenzó a formarse un plan. Esa noche, me senté en el pequeño escritorio de mi habitación alquilada. La luz de mi laptop proyectaba sombras agudas en las paredes. Afuera, el viento presionaba contra las ventanas, haciéndolas temblar en sus marcos. Saqué el maletín negro cerrado de debajo de la cama y lo puse sobre la mesa. El cierre metálico hizo clic, como el martillo de un arma desamartillada, uno por uno. Extendí los documentos a la entrada del registro de propiedad, con mi firma en la parte inferior, los extractos de cuenta, con cada depósito de mi salario base y pago de despliegue, los recibos de retiro que vaciaron todo mientras estaba en servicio, capturas de pantalla del SMS de mi padre donde me escribió que no fuera a casa en Navidad. Y finalmente, la foto que había tomado esa tarde a mi porche sin la bandera, el soporte vacío en la pálida luz invernal. La foto me golpeó más fuerte de lo esperado. No era solo una bandera faltante, era la ausencia de la promesa que me había hecho a mí misma. Ese porche debía ser mi bienvenida a casa, la prueba de que todo por lo que había trabajado me estaba esperando cuando regresara. Encontrarlo vacío fue como si mi nombre hubiera sido borrado de mi propia vida. Ordené los documentos en secuencia precisa.
Primero la cronología, luego las pruebas. Por último, las fotos. Años de uniforme me habían enseñado a pensar como un investigador. Hazlo fácil para ellos. Capta toda la imagen de un vistazo. Cuando todo estaba en su lugar, abrí un nuevo correo electrónico y escribí la dirección de memoria, patricio.ochoa@armada.mil.c, o había guardado sus datos de contacto durante 2 años sin creer nunca que los necesitaría. Ahora se sentía como la única línea de vida que podía alcanzar. En la línea de asunto escribí an urgente an posible abuso financiero. Miembro activo en el texto fue breve, sin emociones, sin largas explicaciones, solo los hechos que necesitaban para actuar. Escribí una sola oración, an sospecha de robo de salario y propiedad de un soldado en servicio activo. Perpetrador an familia cercana, adjunté el archivo. El cursor parpadeó mientras la barra de progreso se llenó. Mi dedo se detuvo un momento sobre el mouse. El peso de lo que estaba a punto de hacer presionó fuertemente sobre mí. Esto no era solo un informe de crimen, esto era encender una mecha que conduciría directamente a la sala de estar de mi padre. Haz clic en enviar. El suave zumbido del correo enviado sonó más fuerte en mis oídos de lo que debería. Me recosté en la silla. Mi pulso latía fuerte en mi garganta. La sensación que siguió fue extraña. Parte alivio, parte miedo. ¿Cómo pisar tierra firme después de días en el mar, sabiendo que una tormenta aún está detrás de ti? Encerré la laptop y volví a cerrar el maletín. Lo empujé de nuevo, debajo de la cama. En el silencio que siguió, me di cuenta de que no había vuelta atrás. En el momento en que ese archivo aterrizó en su bandeja de entrada, ya no era solo entre mi padre y yo. Se convirtió en evidencia en una investigación federal en algún lugar. Tal vez incluso antes de la mañana, un investigador abriría mi correo y comenzaría a leer. Y cuando lo hiciera, no solo vería números y firmas, sino un patrón. Reconocería que esto no era un malentendido, no una disputa familiar. Era deliberado, calculado y cometido durante mi servicio a mi país, a más tarde. Cuando me acosté en la cama, miré el techo y pensé en la bandera. Pensé en que el día que la izara de nuevo significaría más que solo reconquistar un porche. Significaría reclamar mi nombre, mi lugar y cada pedazo de tierra por el que había luchado. El viento afuera continuó presionando contra las ventanas, pero me dormí con una determinación que solo viene cuando finalmente dejas de pararte frente a una puerta, y en su lugar comienzas a tocar con todo el peso de la ley. 2 días después de enviar el correo, recibí una llamada de un número que no conocía. Cuando contesté, se identificó una voz tranquila y decidida en agente especial Patricio Ochoa, del Servicio de Investigación Naval. Confirmó que había recibido mis documentos. Y no una hora después, un auto gubernamental sin identificación se estacionó frente a mi edificio. Ochoa salió, portapapeles en mano. Con la misma expresión serena que recordaba de Cartagena nos sentamos en mi pequeña mesa de cocina mientras él hacía preguntas. Algunas las había esperado, otras me tomaron desprevenida. Quería fechas, detalles de transacciones bancarias y descripciones de cada conversación que había tenido con mi padre desde que comenzó mi despliegue. Le di todo a mientras tomaba notas. Noté cuán metódico era su enfoque, hojeando los documentos que había impreso, marcando páginas con notas adhesivas. Cuanto más completo sea el cuadro, más rápido podemos actuar, dijo. Esa tarde, visitó mi vecindario. No fui con él, pero sabía cómo funcionaban las calles de pueblo pequeño. Las noticias se esparcían más rápido que cualquier informe oficial. Por la noche, recibí mensajes de personas con las que no había hablado en años. Uno de ellos vino de la señora Delgado, que vivía 2 casas más allá. Siempre había sido amable, saludaba desde su porche, a veces traía pan de calabacín en verano. Su mensaje decía: "PAs, un auto del gobierno en la casa de tu padre hoy. ¿Está todo bien?". Cuando no respondí de inmediato, envió un mensaje de voz. En él sonaba casi vacilante. "Valentina, no sé qué está pasando aquí, pero pensé que deberías saberlo. Tu padre le está diciendo a la gente que ahora esta es su casa. Está organizando pequeñas fiestas aquí, música alta,
asado en pleno diciembre. Es como si estuviera celebrando algo. Ann podía imaginarlo vívidamente. El porche colgado de luces, el columpio crujiendo bajo el peso de los invitados, el olor de carne asada en el aire invernal, y el de pie con una bebida en la mano, contándole a todos los que quisieran escuchar sobre su nuevo hogar. A más tarde, esa noche, otro vecino, Marcos de enfrente, me envió capturas de pantalla de Facebook. La esposa de mi padre había estado publicando casi a diario fotos de la sala de estar, recién decorada en un estilo que no tenía nada que ver con el mío. Tonos neutros, mantas de piel sintética, velas de gran tamaño. Sus pies de foto hicieron que mi mandíbula se tensara a un nuevo comienzo en nuestro hogar para siempre. Un nuevo capítulo para nuestra familia. A ni una sola vez fui mencionada. Ninguna indicación de que el pago inicial, la hipoteca y cada mueble individual habían sido pagados con mi salario. Para cualquiera que se desplazara por su página, la casa siempre les había pertenecido en una foto. Detecté un detalle familiar: mi estantería. Solo que los estantes ahora estaban vacíos de mis libros de bolsillo, desgastados, y en su lugar llenos de jarrones de vidrio decorativo. Mis libros probablemente estaban en algún lugar en una caja, guardados en un armario o vendidos hace mucho tiempo. Mientras me desplazaba por estas imágenes en la oscuridad en mi teléfono, me di cuenta de que esto no se trataba solo de dinero o propiedad, se trataba de reescribir una historia. No solo estaban viviendo en mi casa, me estaban borrando de ella. Cada fiesta, cada foto posada era otro ladrillo en el muro que estaban construyendo para mantener mi nombre fuera de la historia. A la mañana siguiente, Ochoa llamó para confirmar que había hablado con varios vecinos. Todos contaban la misma historia de fiestas y alardeo. No se están escondiendo exactamente, dijo. Escuché el suave susurro de papel en su lado, el tono reflexivo de un hombre que ya estaba comenzando a conectar los puntos. No tuve que preguntar qué significaba eso. Significaba que el cuadro se estaba aclarando, y no solo yo podía verlo. La diferencia era que esta vez esa imagen terminaría en un archivo federal con mi nombre en la parte superior y el de ellos justo debajo. Ann cada vez que pasaba por mi calle. Sentía el mismo tirón, Ann, un agudo deseo físico de girar el volante, estacionar justo frente a la casa y marchar por los escalones. Me imaginaba golpeando la puerta, exigiendo que me dejaran entrar, desafiándolos a mirarme a los ojos y decirme que no pertenecía aquí. Podía ver la escena con demasiada claridad. Mi padre en la puerta, su esposa detrás de él, ambos buscando apresuradamente las palabras correctas para justificar lo que habían hecho. Pero cada vez que esa fantasía comenzaba a construirse, me obligaba a detenerla. Ya había entregado el archivo a la investigación naval y estaban trabajando en el caso. Si cedía a mis emociones e iba a esa puerta, podría arruinar todo. Un paso en falso, una confrontación, una palabra dicha en voz alta que llegara a los oídos equivocados, y lo torcerían. Casi podía escuchar sus voces. Ella es inestable. Está enojada. Solo queríamos vivir nuestras vidas. Eso no sucedería esta vez, así que en lugar de eso, conduje lentamente, mantuve la distancia, las manos firmes en el volante. Desde la calle, podía ver fragmentos de lo que alguna vez fue mío, la silueta de mi sofá a través de la ventana delantera, las barandas del porche que había lijado y pintado yo misma un fin de semana de verano. El columpio en el porche se movía ligeramente con el viento, y cada vez que lo veía, era como el fantasma de la bandera que había izado allí antes de partir en la imagen. De esa bandera siempre me llevaba de vuelta, a un recuerdo en el que no había pensado en años. Tenía 10 años, de pie en la cubierta del viejo barco pesquero de mi padre. El aire olía a sal y aceite de motor, y las olas golpeaban suavemente contra el casco. Mi padre se arrodilló junto a mí, una cuerda enrollada en sus manos. Presta mucha atención, dijo, pasando la cuerda por la cornamusa. No solo la atas para que se sostenga, la atas para que signifique algo. Un nudo debe sostenerse incluso bajo presión, sin importar el clima. Miró hacia adelante, hacia la proa, luego hacia una pequeña bandera colombiana que ondeaba en su soporte. Lo mismo con eso, dijo, señalándola. La bandera no es solo decoración, la colocas para que la gente la vea y la recuerde,
para respetarla, y la cuelgas lo suficientemente alto para que nada más la eclipse. Recuerdo asentir, tratando de imitar el nudo que había hecho, mis pequeñas manos torpes con la cuerda. En ese momento, pensé que la lección era solo sobre barcos y banderas. Tardé años en entender que se trataba de presencia, de ocupar tu lugar y no permitir que nadie lo disminuya. Ese era el hombre con el que crecí, quien me enseñó a estar erguida, a hablar con claridad y defender mi posición. En algún lugar entre entonces y ahora, había decidido que yo no merecía el mismo lugar que una vez me aconsejó reclamar. Aferrarme a ese recuerdo dolía, pero también me mantenía estable. Me recordaba que no necesitaba subir corriendo las escaleras para probar mi punto. La investigación era mi nudo cuidadosamente atado, hecho para sostenerse bajo presión. Así que mantuve la distancia. No comenté sus publicaciones, no reaccioné al chisme de los vecinos. Me quedé callada, incluso cuando el silencio quemaba, porque cuanto más tiempo me contenía, más creían que me había rendido. Y cuanto más lo creían, menos verían la tormenta que se gestaba justo fuera de su campo de visión. Sabía que llegaría el día en que alguien más tocaría esa puerta por mí. Y cuando sucediera, no sería con voces elevadas o amenazas vacías. Sería con todo el peso de la ley, exactamente como debía ser. La llamada llegó después del amanecer. Estaba a punto de atarme las botas cuando el teléfono en el mostrador vibró. Agente especial Ochoa sin preámbulos. Confirmó 2 citaciones, una al banco y otra a un administrador de propiedades con conexiones con los nuevos amigos de mi padre. Su voz permaneció tranquila mientras leía sus notas. Los hechos golpearon como agua fría. Su salario no solo se usó para pagar facturas del hogar, dijo. Se hicieron grandes transferencias a través de una empresa fantasma. Transportes Rodríguez LC. Esa empresa no existía hace 6 meses. Se formó 2 semanas después de su despliegue. Sentí como los cordones de las botas se clavaban en mis dedos. ¿Qué están transportando?, pregunté. Mi padre no tiene un camión o contenedor. Transporte de corta distancia del puerto a almacenes externos, respondió. Vemos cheques bancarios emitidos de sus depósitos. Corresponden a facturas etiquetadas como tarifa de equipo. Y cargos de servicio de búsqueda. Intenté imaginar a mi padre parado en un almacén, contando cajas extrañas como si fueran suyas. Continuó. Hay más documentos de carga que muestran suministros de jardín. Los pesos no coinciden. Un inspector marcó un contenedor el mes pasado. Fue liberado después de una llamada de un número privado, conectado al mismo grupo. Hizo una pausa. Dejó que el aire se enfriara. Valentina, esto va mucho más allá de una disputa familiar. La habitación se sintió más estrecha. Mi respiración se mantuvo tranquila, entrecortada por el entrenamiento. Vi como una franja de luz invernal se arrastraba sobre el laminado mientras él hablaba. Preguntó si mi padre alguna vez había hablado de trabajo portuario. No lo había hecho. Si alguno de sus amigos tenía permiso de transporte, le di 2 nombres de viejos asados. Hombres que alardeaban de eludir regulaciones y saber qué puertas miraban hacia otro lado. ¿En qué está pensando?, pregunté, aunque ya lo sabía. Carga ilegal, dijo, tal vez electrónica falsificada, tal vez piezas que nunca deberían salir de un almacén aduanero. Sus fondos fueron capital inicial, y eso despierta interés federal. Me senté, las patas de la silla rasparon el piso, el sonido más fuerte de lo que debería ser. La traición había sido una casa con mi nombre desaparecido del buzón. Esto era otra cosa. Era un mapa de decisiones que conducían mucho más allá de un porche sin bandera. Mi padre no solo había tomado lo que gané, había apostado en una red que vivía en las sombras de Ochoa. Cambió al tono medido de una sesión informativa operativa. Procederemos discretamente. No se acerque a la casa. Estamos construyendo causa probable sobre 3 pilares en explotación financiera de un miembro activo, fraude bajo falsos pretextos y conspiración relacionada con contrabando. Mantenga sus documentos seguros. Espere más preguntas. Dije que lo entendía. Exhaló una vez. Sé que esto es personal. Siga haciendo lo que ha estado haciendo. Manténgase calmada. Déjenos el riesgo.
Terminó la llamada con la promesa de informarme dentro de 48 horas. Puse el teléfono y miré mis manos. La sal y las cuerdas las habían endurecido a lo largo de los años. El trabajo nunca me había asustado. Lo que me asustaba ahora era darme cuenta de que el hombre que me había enseñado a atar un nudo que resistiera cualquier clima había soltado todos los nudos en sí mismo, había comenzado a valorar los atajos más que los lazos firmes. Afuera, la calle estaba tranquila. La escarcha se pegaba a los bordes de los autos estacionados. Me serví café y vi cómo el vapor se elevaba como una señal. En mi mente, repasé la secuencia de nuevo. Despliegue, mensaje, cuenta vacía, soporte de bandera vacío, luego un rastro de documentos que conducían a un almacén. Cada paso reescribió la historia. Ya no estaba luchando por una sola puerta. Ahora estaba al comienzo de un corredor. Detrás de cada desvío yacían cerraduras federales. Ann quería pasar por la casa. No lo hice, quería preguntarle por qué. No lo hice. Lo único que me permití fue una promesa. Si enfrentaba la verdad, me quedaría quieta y escucharía. Si huía de ella, no lo perseguiría. La ley lo haría. De cualquier manera, mantendría la postura. Eso es lo que el uniforme me había enseñado. Eso es lo que la bandera todavía significaba. Incluso cuando él hasta estaba vacía, aun cuando el café se enfrió. Abrí mi cuaderno y escribí lo que sabía en líneas apretadas. Fechas, cantidades, nombres, placas, fragmentos de conversación que había captado en esos asados de verano. Debajo de todo, puse una última línea. No una amenaza, no una oración, una declaración. Esto ya no es familia. Esto ahora es un crimen. ¿Irrefutable? No escuché su voz. La armé a partir de las pausas que había conocido toda mi vida. ¿Reconoces que un hombre está pensando en voz alta interiormente cuando sus manos se mueven más lentamente de lo habitual? Había sido despedido a finales de primavera, meses antes de mi despliegue. La carta de la naviera fue breve, casi fría. Posición eliminada. No le dijo a nadie fuera de la casa. Las facturas se acumularon en el cajón, donde solían estar sus licencias de pesca. Vendió el barco en silencio, diciéndoles a los vecinos que ya no tenía tiempo para ello. La verdad era que el combustible y las tarifas de amarre se habían convertido en una especie de fuga sigilosa que ya no podía detener. Luego vino la hipoteca de la vieja casa, aún registrada a su nombre, que continuó royendo el resto de sus ahorros. La nueva esposa, sonrisa brillante, risa fácil, gustos costosos, tenía amigos que medían el valor en vacaciones y renovaciones. No quería ser el hombre en la mesa que solo hablaba de cupones de descuento en una noche. Tomando cerveza con un viejo conocido del puerto, surgió la palabra oportunidad. Dinero rápido, sin trabajo pesado, solo prestar su nombre para un permiso de transporte, manejar algunas facturas, mantener la boca cerrada. Vacilón luego, el amigo preguntó cómo estaba su hija. Respondió Ann de nuevo en algún lugar cálido desplegada. El hombre asintió lentamente, como si esa respuesta hubiera explicado más de lo que se había preguntado Ann esa noche. En el silencio de la cocina, miró el extracto de cuenta sin abrir con mi nombre. Conocía la contraseña, nunca la había cambiado, la misma que él había establecido para mí cuando tenía 18 años. El primer retiro fue pequeño, una prueba. Cuando nada pasó, tomó más. Se convenció de que no lo necesitaría de inmediato. El pago de despliegue debía ser un colchón, no una cuerda de salvamento. Ann se convenció de que yo era fuerte, que la fuerza significaba recibir un golpe sin tambalearse. Se convenció de que la familia llevaba cargas juntas, incluso cuando nadie lo pedía. Pero en algún lugar más profundo, en un lugar que nadie podía ver, sabía que esto no era compartir. Era tomar. Era mover las piezas en el tablero para que pudiera quedarse sentado donde quería. Mientras alguien más estaba de pie, Ann pensó en llamarme. No lo hizo. Ann pensó en escribir una nota, en caso de que llegara a casa antes. No lo hizo, las palabras lo habrían hecho real. Cuando la primera inversión dio algo de retorno, sintió alivio, casi alegría. La segunda vez, el margen fue menor. La tercera vez, cubrió un déficit con el resto de mi cuenta. Para entonces, los trabajos portuarios se habían vuelto más audaces.
cargas más pesadas, menos preguntas. Hubo noches en que imaginó mi rostro cuando entrara por la puerta y viera los muebles nuevos. El SUV, la ausencia de mi bandera. Se convenció de que lo entendería, que mi mundo ahora era diferente, que había visto cosas peores que un hombre tratando de salvar su vida del colapso, pero también sabía que había una línea que había cruzado, una línea ante la cual me había advertido cuando era niña y traté de mentir sobre una ventana rota. Cuando eliges lo incorrecto, Valentina, ya no puedes decidir lo que te costará. El pensamiento iba y venía como las mareas, a veces suave, a veces tan violento que tenía que agarrarse del mostrador. Luego lo sacudía, se servía un café y se convencía de que el plan era solo temporal, una buena temporada, una buena racha, y arreglaría todo de nuevo solo en los rincones silenciosos de su cabeza. Había admitido la verdad hace mucho tiempo. No hay temporal cuando lo que apuestas es confianza. Y la confianza, una vez rota, no espera en la puerta hasta que la traigas de vuelta en el aire de la mañana. Mordía mis mejillas mientras estaba parada al final de la calle, las manos hundidas en los bolsillos de mi chaqueta de campaña. Sabía que esta vista se grabaría en mi memoria por el resto de mi vida. Los SUV negros llegaron primero, sus ventanas oscuras, los motores bajos y constantes al ralentí. Luego vinieron las camionetas blancas de la policía militar. Sus puertas se deslizaron con una precisión que hablaba de años de práctica. Los agentes de la investigación naval salieron, chalecos antibalas pesados firmemente sobre el pecho, radio sujetas alto en los hombros. Posiciones. Escuché a alguien decir en el micrófono, en menos de 30 segundos, toda la cuadra era un perímetro controlado. Guantes tácticos amarillos daban señales. Los pasos caían al unísono en el asfalto. Anne, la investigadora principal, una mujer alta con el cabello severamente recogido hacia atrás, caminó decidida hacia el porche. Su voz cortó el frío como una cuchilla. Nadie se mueve. Puertas bloqueadas. Eso no era una petición. Era el sonido de la autoridad golpeando su objetivo. Anne, desde mi posición pude ver a mi padre congelarse en medio de un paso. La taza de café en su mano se inclinó ligeramente, lo suficiente para que una delgada línea marrón corriera por el costado. Su esposa, mi madrastra, estaba detrás de él en el marco de la puerta. Sus uñas pintadas se aferraron al marco, como si pudiera mantenerla erguida. A los vecinos ya se habían reunido. Tirando de sus chaquetas más cerca, sus conversaciones se hundieron en susurro. La mujer de enfrente, que siempre me saludaba cuando llegaba a casa con uniforme, mantuvo su mirada fija en la escena, los labios presionados en una línea recta e incolora. A un agente de la investigación naval. Se separó del grupo y caminó hacia la entrada, examinando el SUV de mi padre estacionado allí y la camioneta plateada que no conocía. Otro par fue hacia atrás. Sus botas crujieron sobre el césped cubierto de escarcha. Cada movimiento fue deliberado. Nadie se apresuraba. No había razón para hacerlo. Mantuve la distancia. Esta no era mi operación. Mi parte la había hecho hace mucho tiempo, mucho antes de que el primer neumático rodara por este vecindario. En la casa, las sombras se movían más allá de las ventanas. Un agente se inclinó a través de la puerta principal abierta. Habló en un tono demasiado bajo para entender las palabras. Mi padre asintió una vez, lentamente, como si cada movimiento tuviera peso y sin embargo, lo conocía lo suficientemente bien como para leer la tensión en su mandíbula, el tirón firme en las comisuras de su boca. No estaba confundido, sabía exactamente por qué estaban aquí, así como yo sabía que el archivo que había enviado ahora estaba en algún lugar en una bolsa de evidencia, impreso, sellado y registrado. Los ojos de mi madrastra se movieron hacia la calle. Por una fracción de segundo se quedaron en mí, y su rostro cambió en reconocimiento, incredulidad y algo más agudo, que no pude nombrar exactamente. Luego apartó la mirada. El soporte de la bandera que había instalado en el porche todavía estaba allí, vacío. Un contorno brillante mostraba donde el pie de la bandera había protegido la madera del sol.
Por un latido del corazón, esa pequeña ausencia silenciosa se sintió más fuerte que los comandos de los agentes. Perímetro asegurado, informó alguien por radio. La investigadora principal retrocedió, examinó el porche, los vehículos, la calle. Su mirada siguió la línea invisible que me conectaba con la casa. No dijo mi nombre, pero no tuvo que hacerlo. Le hice un gesto con la cabeza. Ella devolvió el gesto brevemente, profesionalmente, y luego se volvió hacia su equipo. Desde donde estaba, parecía que el mundo de mi padre se había reducido al tamaño de ese porche. La calle, los vecinos, los investigadores, ya no eran ruido de fondo, eran la realidad presionándolo desde todos los lados. No sentí triunfo, tampoco piedad. Lo que sentí fue una certeza tranquila y controlada, la misma que había sentido en despliegues en el extranjero cuando el plan se desarrollaba exactamente como se había ensayado. Pensaron que vendría a casa, tocaría la puerta y pediría lo que era mío. Pero la ley tiene su propia forma de tocar, y cuando lo hace, no espera a que abras en la puerta principal. Ahora estaba abierta de par en par. El viento frío pasó junto a los agentes que se movían dentro y fuera de la casa con eficiencia silenciosa. Una oficial naval salió al porche, una carpeta gruesa en una mano, un portapapeles en la otra. Habló directamente con mi padre, su voz lo suficientemente alta como para que pudiera oírla desde mi lugar. Señor Morales, esta es una orden de allanamiento. Incautaremos documentos relacionados con transacciones financieras, transferencias de propiedad y cualquier contrato de alquiler relacionado con esta dirección. Mi padre tomó el papel sin palabras, pero pude ver el temblor en sus dedos. Su esposa estaba cerca detrás de él, espiando sobre su hombro el encabezado en negrita que no dejaba lugar a malentendidos adentro. Los cajones se abrieron y cerraron. Los armarios fueron inspeccionados. Otro investigador salió llevando una pequeña caja de metal cerrada, del tipo que había visto en mi vieja habitación años atrás. Sabía que no era mía. Mis cosas habían sido guardadas hace mucho tiempo, pero también sabía qué tipo de cosas se almacenaban en tales cajas: escrituras originales, registros bancarios, pruebas de propiedad, copia de la transferencia de propiedad de la casa, informó un agente, hojeando las páginas en una funda de evidencia transparente. Extractos de cuenta de los últimos 12 meses, gritó otro desde el comedor, sosteniendo una pila gruesa. Luego vino el hallazgo que me golpeó en frío. Contrato de alquiler para el dormitorio superior, fechado hace 2 meses, firmado por un inquilino, no por Valentina Morales. Tomó un momento para que las palabras se asentaran. No solo me habían quitado mi casa, habían alquilado mi propia habitación. Mientras todavía estaba en servicio activo, apreté la mandíbula. Sentí como los músculos de mi cuello se tensaban, pero mis manos permanecieron profundamente enterradas en los bolsillos. Una voz del grupo creciente de vecinos en la acera cortó el frío. Pensé que esta era la casa de Valentina, dijo la señora Delgado lo suficientemente alto como para que toda la cuadra pudiera oírme. Conocía desde que tenía 15 años. Me había visto ir al entrenamiento básico. Había enviado paquetes de cuidado cuyas galletas siempre llegaban desmoronadas, pero aún dulces. Su esposo murmuró algo de vuelta, pero no importaba. La frase ahora estaba en el aire, flotaba en el aire frío como un desafío. Noté las miradas oblicuas, el ceño fruncido de las personas que intentaban reconciliar lo que veían con las historias que les habían contado. La cabeza de mi padre giró hacia la multitud. Su boca se abrió como si quisiera responder, pero no salió ninguna palabra. Su esposa se adelantó rápidamente. Sonrió de esa manera quebradiza como lo hacen las personas cuando quieren pretender que todo está bien. Malentendido, dijo, agitando la mano hacia los investigadores como si fueran inspectores de vivienda demasiado motivados. Pero los agentes continuaron trabajando sin inmutarse. Sus manos enguantadas clasificaban papeles con la paciencia de personas que sabían que tenían todo el tiempo del mundo. La investigadora principal salió nuevamente al porche. Anotó algo en su portapapeles antes de deslizar la orden de allanamiento en una funda de plástico. Buscó brevemente mi mirada, una confirmación silenciosa de que el rastro de documentos había dado exactamente lo que esperaban,
Desde el porche, escuché el sonido de cinta adhesiva siendo desenrollada y alisada sobre cajas de evidencia. Cada contenedor sellado que salía se sentía como un ladrillo siendo sacado de la pared de sus vidas. Una vida que habían construido sin mí, pero a mi costa. Las palabras de la señora Delgado seguían resonando en mi cabeza. Pensé que esta era la casa de Valentina. Era más que una pregunta, era una grieta en la imagen que mi padre había presentado tan cuidadosamente a este vecindario. Y las grietas tienen la costumbre de crecer no di un paso adelante. No expliqué nada. Este no era el momento para mi voz, era el momento de dejar que los hechos hablaran. Y los hechos ahora estaban bajo custodia del gobierno colombiano. 2 meses después, recibí el mensaje a través de Ricardo. Tu papá quiere reunirse, dijo, su voz neutral, como si estuviera probando el ambiente. Acordamos un restaurante en la autopista. Terreno neutral. Llegué temprano, me senté en un reservado con la espalda contra la pared y pedí café negro. Afuera, el invierno había pasado a ese gris pálido y persistente que muerde hasta los huesos. Puse mis manos alrededor de la taza para calentarme, aunque el calor apenas me alcanzaba. Cuando mi padre entró, me tomó un momento reconocerlo. Las chaquetas a medida, los cuellos almidonados habían desaparecido. Su abrigo estaba deshilachado en los puños, sus hombros parecían encorvados, como si un peso invisible descansara sobre ellos. Me vio y vaciló justo el tiempo suficiente para que lo notara antes de caminar hacia mí. Valentina dijo, más bajo de lo que lo recordaba. Señalé el asiento frente a mí. Se sentó sin quitarse el abrigo. Los ojos se deslizaron brevemente hacia la jarra de café, pero no pidió nada. Sus manos yacían sobre la mesa, los dedos firmemente entrelazados, los nudillos blancos. Perdí el trabajo, comenzó. La empresa de contratación me despidió un mes antes de Navidad. Las deudas ya se habían acumulado. La casa iba a ser una salida. Sus palabras cayeron en fragmentos, como si las hubiera ensayado en su cabeza, pero en el aire entre nosotros se desmoronaron. Hizo una pausa, me miró por primera vez, los ojos cansados. Pensé, tal vez lo entenderías. Eres fuerte, Valentina. Has sobrevivido cosas peores de las que la mayoría de la gente jamás experimentará. Pensé que tú también lo superarías. Dejé que el silencio se mantuviera. Era el tipo de silencio que hace que las personas quieran llenarlo, pero no le di ese consuelo. Quería que sintiera el espacio, que sintiera cuán lejos habíamos llegado el uno del otro. Finalmente hablé. Entendí, papá. Durante 28 años entendí. Entendí las noches tardías en que no llegaste a casa cuando tenía 10 años. Entendí las veces que me pediste que mintiera a mamá por ti. Entendí cada promesa rota. Cada vez que me dijiste que fuera paciente porque mejorarían con cada palabra, sus hombros se hundieron un poco más. Pero entender, continué. No significa que lo acepte, no significa que te permita tomar lo que no es tuyo, usar mi trabajo, mi servicio como colchón para tus errores. Exhaló lenta y pesadamente. Su mirada cayó sobre la superficie de la mesa. No quería lastimarte, murmuró. Lo sé, dije, y lo decía en serio, pero lo hiciste. La mesera pasó y llenó mi taza. Negó con la cabeza cuando le preguntó si también quería algo. No exijo nada, dijo después de que se fue. Solo quería que supieras que lo siento. Sonaba casi convincente casi. Pero detrás de sus ojos todavía había algo más arrepentimiento. Sí, pero también el cálculo silencioso de un hombre que todavía buscaba una salida. Me incliné hacia adelante, solo lo suficiente para que lo notara. Papá. No te odio, pero tampoco confío en ti. Y la confianza una vez que se va no vuelve con palabras. Asintió, y por un momento vi al hombre que una vez me enseñó a asegurar una línea de bandera en el mástil, quien me dijo que una bandera debe colgar donde la gente pueda verla y respetarla. Ese hombre todavía estaba allí en algún lugar, profundamente enterrado bajo las decisiones que había tomado cuando nos levantamos para irnos. Parecía mayor que cuando entró, extendió la mano como si quisiera ponerla en mi hombro, luego lo reconsideró. Cuídate, Valentina, dijo. Siempre lo hago, respondí.
y salí al frío. El sonido de la puerta cerrándose detrás de mí se sintió más como un punto final que como una elipsis. El final de una oración que había estado leyendo toda mi vida. Estábamos en el estacionamiento junto a su sedán oxidado. Nubes de escape se rizaban en el aire frío. Cambió el peso de un pie a otro. Su mirada vagó hacia el suelo, como si las grietas en el asfalto pudieran darle las palabras correctas. Sé que la arruiné, dijo finalmente, la voz entrecortada. Crucé una línea que nunca debía haber cruzado. Por un latido del corazón, casi creí que este podría ser el momento. La ruptura clara donde el arrepentimiento se convierte en responsabilidad. Pero luego siguió hablando. Tienes que entender. Me estaba hundiendo, Valentina. Las facturas, los acreedores, la hipoteca. Cada día se sentía como si estuviera a solo una carta de perderlo todo. Y luego estabas en el extranjero, recibiendo pago por peligro, consejo permanente en el dinero simplemente estaba allí. No te estaba beneficiando en ese momento, pensé. Se detuvo, buscó algo en mi rostro. Perdón, aprobación, un toque de compasión. Pensaste que podrías tomarlo. Terminé la oración por él, mi voz firme, y que no lo notaría, o peor aún, que lo notaría y aún así lo dejaría pasar porque eres mi padre. Se estremeció. No es así. Quería arreglarlo. Nunca tuve la oportunidad. Ese era el problema. Con él siempre había un quería, siempre una línea de tiempo invisible que se estiraba lo suficiente como para que el daño se volviera irreversible. Hablas de circunstancias, dije, como si tomaran la decisión por ti. Pero no lo hacen. Tú lo haces, Ansé. Pasó la mano por la cara. Parecía Mayo Ere bajo la luz del mediodía. Lo siento, Valentina, de verdad, pero nunca has tenido que hacer malabarismos con una familia, una hipoteca y un trabajo que acabas de perder. Solo para mantener las luces encendidas, la defensa me golpeó como una piedra en el pecho. No porque fuera verdad, sino porque me mostró que todavía no lo entendía. Estaba triste por las consecuencias, triste de que lo hubieran atrapado, triste por la distancia que se había abierto entre nosotros. Pero no estaba triste por la decisión en sí, no realmente. ¿Sabes cuál es el problema? Dije en voz baja. ¿Te ves a ti mismo como un hombre acorralado? Yo te veo como un hombre que tenía opciones y eligió la que más lastimaba a la persona que confiaba en ti. Sus ojos se suavizaron por un momento, y en ellos vi dos verdades luchando por espacio. Una era arrepentimiento profundo y genuino. La otra era el mismo instinto de autoprotección que había impulsado sus decisiones desde el principio. La parte de él que todavía necesitaba ver la historia como parcialmente fuera de su control, no era un villano en el sentido cinematográfico. Era más pequeño, más desordenado, a una mezcla de debilidad y orgullo que puede vivir en alguien durante años sin consumirse jamás. No puedo cambiar lo que pasó, dijo, casi suplicante, pero quiero que sepas que no lo hice, porque no me importes. ¿Lo sé? Dije. Eso es precisamente lo que lo hace peor. El viento tiró de mi abrigo, metió las manos en los bolsillos, su mirada se deslizó hacia la autopista. Podía sentir cómo la conversación volvía a caer en los viejos bucles, sus explicaciones, mis rechazos, y supe que era hora de terminarlo. Admitiste que estabas equivocado, dije, pero mientras sigas excusándolo, no avanzaremos. No. Realmente. Su mandíbula se tensó. Asintió, pero pude ver que no llegaba a la profundidad que debería. Este era un hombre que solo había encontrado la mitad del camino hacia la claridad, atrapado entre reconocer la verdad y protegerse a sí mismo. Me di la vuelta. Mis botas crujieron sobre el asfalto esparcido con gravilla. Detrás de mí, su voz apenas llegó lo suficiente para que la escuchara. Solo desearía que pudiera volver a ser como antes. No respondí, porque la verdad era que no podía, y tal vez, en el fondo, ninguno de los dos realmente lo quería. La Navidad llegó de nuevo un año después. La nieve crujió bajo mis botas mientras pisaba el porche. Mi porche, de nuevo, en mi posesión, legalmente, impecablemente, innegablemente. Mis guantes rozaron la bandera colombiana, doblada que había llevado a través de despliegues y tormentas en el mar durante años. Con manos tranquilas, aseguré el soporte.
Levanté el asta y dejé que la bandera se desplegara en el aire invernal tranquilo. La tela chasqueó una vez. Luego se hinchó ampliamente, el amarillo, azul y rojo, capturando la pálida luz de la mañana. Junto a ella, colgué la corona navideña que había hecho yo misma en ramas de pino, cinta de lazo y pequeñas campanas de latón que sonaban cuando el viento soplaba a través de ellas. No era solo decoración, era una declaración. Esta casa no solo estaba de vuelta en mi posesión, estaba viva de nuevo. Desde el interior llegó el suave murmullo de conversaciones y el tintineo suave de tazas. Ricardo estaba junto a la chimenea, riendo con dos de nuestros viejos camaradas. Me habían ayudado a mudarme de nuevo, reparar la barandilla del porche y traer mis cajas del almacenamiento. En la esquina, una jarra de café humeaba sobre la mesa. El aroma de rollos de canela flotaba a través de la puerta abierta. Di un paso atrás para absorberlo todo. La bandera, la corona, el cálido resplandor de la casa detrás de mí. El año pasado había estado aquí con nada más que una puerta cerrada frente a mí y el aguijón de la traición en el pecho. Hoy estaba aquí con mi hogar reconquistado, rodeada del sonido de voces familiares y confiables. Ricardo salió al porche. Su aliento, vaporizado en el frío, «Se ve bien», dijo, asintiendo hacia la bandera. «Lo hace». Estuve de acuerdo. También se siente bien. Nos quedamos en silencio por un momento. La bandera ondeó sobre nosotros. No había nada más que decir. Esta era mi victoria. Sin gritos, sin alardes. Solo anclar mi espacio, mis símbolos exactamente donde pertenecían adentro. Alguien me llamó y me volví hacia la puerta. Antes de entrar, miré hacia atrás a la bandera una vez más, sabiendo que sería lo primero que vería cualquiera que subiera por esta calle. Exactamente como debía ser. Esa noche, después de que los invitados se fueron y la casa se quedó en silencio, salí al porche de nuevo. La nieve había dejado de caer, poniendo un brillo plateado sobre el patio. La bandera todavía estaba allí, iluminada por la luz del porche, moviéndose suavemente en la brisa invernal. Pensé en algo que mi padre me había dicho cuando era niña. De pie en la cubierta de un barco, la bandera debe colgar donde todos puedan verla y respetarla en ese momento. Lo tomé literalmente. Hoy lo entendí de manera diferente. No se trataba solo de visibilidad, se trataba de estar en el lugar correcto, donde eres valorada, protegida y tolerada sin miedo a ser desplazada. Por primera vez en mucho tiempo estaba en ese lugar. No solo había reconquistado una casa, había recuperado mi presencia, mi derecho a existir sin disculpas, sin que alguien más decidiera que no pertenecía. Eso era algo que nadie podría quitarme nunca más. Respiré profundamente, el aire frío en mis pulmones, y dejé que mi mirada descansara en la bandera un momento más. Antes de despedirnos, me gustaría saber desde dónde están viendo esto. ¿Es una mañana tranquila con una taza de café caliente o una noche tardía donde historias como esta les hacen compañía? Escríbanmelo en los comentarios. Leo cada uno con gratitud, Aney. Y si esta historia tocó su corazón, piensen en suscribirse al canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que todavía cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por pasar su tiempo conmigo hoy. Donde sea que estén, espero que lleven esta historia con ustedes y recuerden, a veces el milagro no toca a su puerta. Espera en silencio hasta que estén listos para abrir su corazón. Cuídense.